El principio hermético de causa y efecto no es una simple teoría filosófica, sino una ley inmutable que gobierna la existencia misma. Su comprensión ha sido la clave del poder de los grandes sabios, místicos y científicos a lo largo de la historia. Conocer este principio y aplicarlo conscientemente en la vida cotidiana tiene el potencial de transformar la manera en que experimentamos la realidad, pues nos permite comprender que nada ocurre por azar, que todo cuanto acontece es el resultado de causas previas, visibles o invisibles, y que cada pensamiento, palabra y acción desencadena consecuencias inevitables. Este libro no es solo un conjunto de teorías u explicaciones abstractas, sino una revelación de una verdad olvidada. Aquel que comprenda y asimile estas enseñanzas despertará de un letargo en el que la mayoría de los seres humanos han permanecido atrapados por siglos. El conocimiento de la ley de causa y efecto abre la puerta a la verdadera libertad, porque permite a la persona asumir el control de su destino en lugar de ser una víctima de las circunstancias. En el transcurso de estas páginas, exploraremos cómo este principio ha sido transmitido a través de diversas tradiciones espirituales, filosóficas y científicas. Desde los textos herméticos del Egipto antiguo hasta las enseñanzas de los Vedas, desde las palabras de Jesucristo hasta los postulados de la física cuántica moderna, hallaremos rastros de una verdad universal que ha sido deliberadamente velada para mantener a la humanidad en la ignorancia de su propio poder creador. Para aquellos que han iniciado el camino del despertar, este libro servirá como una brújula que los guiará a través de los misterios del destino, permitiéndoles reconocer los patrones ocultos de la vida y la manera en que la conciencia interactúa con la realidad. A medida que avancemos en la lectura, descubrirás que cada evento que has experimentado, cada circunstancia que has atravesado, cada persona que has conocido, ha sido el resultado de una compleja cadena de causas que han operado en los planos visibles e invisibles de la existencia. La transformación que ocurrirá en ti no será instantánea, pero será profunda. Dejarás de ver el mundo como un lugar caótico y comenzarás a percibir la estructura precisa de la ley que lo sostiene. Te volverás más consciente de tus pensamientos y emociones, sabiendo que ellos son las semillas de las experiencias futuras. Aprenderás a actuar con intención, en lugar de reaccionar mecánicamente ante la vida. Descubrirás que las dificultades y sufrimientos que has enfrentado no son castigos ni casualidades, sino lecciones cuidadosamente diseñadas para guiar tu evolución. Uno de los grandes errores de la humanidad ha sido la creencia de que el destino es algo impuesto desde afuera, una fuerza ciega que opera al azar. Pero esto no es así. El destino no es más que la manifestación de las causas que hemos generado, tanto en esta vida como en vidas pasadas. Aquello que hoy experimentamos no es más que la consecuencia de lo que hemos sembrado, y aquello que sembremos hoy determinará lo que cosecharemos mañana. Esta enseñanza ha sido expresada de muchas formas a lo largo del tiempo. En la Biblia encontramos la advertencia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En las doctrinas orientales se habla del karma como el principio de justicia universal que rige la existencia. En la filosofía estoica, encontramos la idea de que el ser humano solo puede controlar sus propias acciones, pero no sus consecuencias. Y en la ciencia moderna, descubrimos que cada acción genera una reacción proporcional, desde la física newtoniana hasta los descubrimientos más recientes en mecánica cuántica. Lo que aprenderás en este libro no solo te permitirá comprender la estructura del universo, sino que te dará el poder de rediseñar tu vida. Ya no te sentirás víctima de las circunstancias, sino creador consciente de tu realidad. Descubrirás que puedes elegir sembrar causas más elevadas, pensamientos más luminosos, acciones más sabias, para así cosechar un futuro distinto. Sin embargo, este conocimiento también conlleva una gran responsabilidad. Quien conoce la ley ya no puede excusarse en la ignorancia. A partir de este momento, sabrás que cada elección que hagas tendrá una repercusión, y que no hay acción pequeña ni pensamiento insignificante. Conocer el principio de causa y efecto implica aceptar que el poder está en nuestras manos, pero que también lo está la consecuencia de nuestras elecciones. Muchos han buscado este conocimiento en textos sagrados, en filosofías ocultas, en el consejo de los maestros iluminados. Pero la verdad es que esta ley siempre ha estado operando en tu vida, te dieras cuenta o no. Ahora, con este libro, tendrás la oportunidad de verla con claridad y usarla en tu favor.
Es momento de asumir la responsabilidad de tu existencia. Es momento de despertar. Nada es casualidad, el gran secreto de la causa y efecto domina el destino con la sabiduría hermética. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Nada es casualidad, todo es causalidad. El ser humano, atrapado en la ilusión del azar, ha creído durante siglos que su vida es gobernada por eventos fortuitos, por golpes de suerte o por desgracias inexplicables. Esta falsa concepción ha sido su mayor prisión. Creer que la vida es un cúmulo de accidentes lo convierte en un ser pasivo, un espectador que no entiende por qué le suceden las cosas ni qué hacer para cambiar su destino. Pero la verdad es otra, una verdad profunda y reveladora. Nada en el universo ocurre sin una causa previa. Todo lo que es, ha sido generado por algo anterior. Este principio no es una simple creencia filosófica, es una ley universal, tan cierta como la gravedad, tan inmutable como el tiempo. En el mundo material, cada acción tiene una reacción. Si lanzamos una piedra al agua, se formarán ondas; si encendemos un fuego, sentiremos su calor. Pero lo que muchos ignoran es que esta ley opera no solo en el mundo físico, sino también en los planos mental y espiritual. Cada pensamiento genera una vibración, cada emoción deja una huella, cada decisión desencadena una cadena de eventos que afectarán nuestro futuro. Desde las enseñanzas de Hermes Trismegisto hasta las palabras de Jesucristo, desde las escrituras véricas hasta los textos ocultos de las sociedades secretas, el conocimiento de la causa y el efecto ha sido transmitido solo a aquellos que estaban listos para recibirlo. La Biblia nos advierte en Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y qué significa esto? Significa que cada acto, cada pensamiento, cada palabra que emitimos es una semilla que tarde o temprano dará su fruto. No podemos escapar de las consecuencias de nuestras acciones, aunque a veces tarden en manifestarse. La ilusión del azar. Muchos creen que las desgracias ocurren sin razón aparente. Un hombre pierde su trabajo, otro sufre un accidente, una mujer cae en la pobreza. La mayoría diría que son víctimas del destino o de la mala suerte. Pero si pudieran ver la red de causas que los llevaron a esa situación, comprenderían que nada de lo que ocurre en sus vidas es fortuito. Las acciones que tomamos hoy pueden manifestar sus efectos días, meses o incluso años después. Y más allá del tiempo presente, existen causas que fueron sembradas en el pasado, incluso en vidas anteriores, cuyo efecto se manifiesta en el ahora. En la tradición oriental, esto es conocido como la ley del karma, pero el concepto es el mismo. Todo tiene una causa, y todo efecto responde a una acción previa. En la obra de los grandes filósofos encontramos este mismo principio. Friedrich Nietzsche decía: el destino no es una cuestión de casualidad, sino de elección. No es algo que se espera, sino algo que se conquista. Y el gran Carl Jung afirmaba: hasta que lo inconsciente no se hará consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Lo que Jung nos dice es clave para entender este principio. Muchas de las causas que generan efectos en nuestra vida provienen de pensamientos y patrones inconscientes. Si vivimos en un estado de negatividad, si nuestra mente está atrapada en el miedo o la desesperanza, estamos generando una vibración que atraerá circunstancias similares. No es castigo, es consecuencia. La ciencia de la causalidad. Aunque algunos crean que hablar de causa y efecto es un tema exclusivamente filosófico o esotérico, la ciencia ha llegado a la misma conclusión. Isaac Newton formuló la tercera ley del movimiento. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto. En términos físicos, esto se observa en cada fenómeno de la naturaleza. Sin embargo, la ciencia moderna ha ido más allá. En el mundo subatómico, la mecánica cuántica ha demostrado que la observación misma de un fenómeno altera su resultado.
El famoso experimento de la doble rendija mostró que las partículas pueden comportarse como ondas o como partículas dependiendo de si son observadas o no. Esto implica que la conciencia misma es una causa que afecta a la materia, lo que confirma lo que los antiguos sabios ya sabían. Nuestros pensamientos y emociones generan efectos tangibles en la realidad. Los grandes maestros y la enseñanza de la ley de causa y efecto. Este principio ha sido enseñado de diferentes maneras a lo largo de la historia. Jesucristo, con la vara que midas, serás medido. Mateo 7, 2. Jesús no hablaba de un castigo divino, sino de una ley natural: lo que damos, recibimos. Buda, lo que eres hoy es el resultado de lo que pensaste ayer. Buda comprendía que la mente y las acciones pasadas determinan la realidad presente. Hermes Trismegisto, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Esta enseñanza, transmitida en el Kybalion, es una de las bases del hermetismo. Oso, no existe tal cosa como la suerte. Lo que llamas suerte no es más que la manifestación de tus propios actos. El despertar a la verdad. Quien entienda este principio dejará de vivir en la confusión. Ya no verá su vida como un cúmulo de accidentes ni se lamentará por lo que le ocurre. Comprenderá que cada evento es una consecuencia, que cada alegría y cada dolor tienen un origen. Algunas causas vienen de nuestras propias decisiones, otras han sido sembradas por generaciones anteriores y las heredamos en lo que se conoce como karma familiar o colectivo. Pero al final, todas pueden ser comprendidas y, más importante aún, transformadas. Porque si es cierto que toda causa genera un efecto, también es cierto que podemos elegir nuevas causas que den lugar a efectos distintos. No somos prisioneros del pasado ni de los errores cometidos. Aquel que comprenda esta ley podrá comenzar a sembrar conscientemente aquello que quiere cosechar en el futuro. Y en este entendimiento, la vida deja de ser una serie de eventos inexplicables y se convierte en un tablero donde el sabio, con conocimiento y voluntad, puede mover las piezas del destino. Este es el primer paso en el camino del despertar, reconocer que nada es casualidad. Todo es causalidad. Capítulo 2. La trama invisible del universo. Si todo lo que ocurre en la vida tiene una causa, entonces la realidad en la que vivimos no es más que una gigantesca red de conexiones invisibles, donde cada pensamiento, cada palabra y cada acción generan ondas que se propagan a través del tiempo y el espacio. No somos islas aisladas flotando en el vacío, somos parte de un entramado de energía y vibración, donde cada movimiento afecta al todo. Este principio es antiguo y ha sido comprendido por civilizaciones que nos precedieron, pero la modernidad ha hecho que el ser humano lo olvide. Ha sido reducido a la idea de que el mundo es un conjunto de eventos al azar, regidos por la suerte y el caos. Pero la realidad es más profunda, el universo sigue un orden, aunque la mente humana muchas veces sea incapaz de percibirlo. En este capítulo exploraremos cómo la causa y el efecto no solo operan en la vida individual de cada persona, sino que forman parte de una estructura cósmica. Desde los registros acásicos hasta la teoría del entrelazamiento cuántico, desde las profecías antiguas hasta la manera en que nuestros propios pensamientos moldean el mundo, veremos que todo está interconectado y que aquello que llamamos destino es, en realidad, una red de efectos generados por causas previas. La conexión oculta de todos los eventos. Para la mente común, los eventos parecen desconectados. Un hombre se despierta tarde y pierde su autobús. En otro lugar, un desconocido decide cambiar su ruta habitual. En un tercer punto, alguien recibe una noticia inesperada. Desde una perspectiva limitada, cada uno de estos hechos es independiente. Pero en una visión más amplia, podemos ver que todo está vinculado. Nada ocurre sin un motivo. Si prestamos atención a nuestra propia vida, veremos que incluso los eventos que parecían insignificantes en su momento jugaron un papel en la construcción de nuestro presente. La persona que conocimos por casualidad y nos ofreció un trabajo, el libro que encontramos en una librería y que cambió nuestra manera de pensar, la decisión aparentemente irrelevante que nos llevó a una gran oportunidad o a un gran desastre. Los antiguos sabios comprendían que todo en el universo está interconectado.
En la tradición hindú, los registros akáshicos son descritos como un campo de información, donde todo lo que ha sucedido y sucederá está almacenado. En la física cuántica, el entrelazamiento demuestra que dos partículas pueden permanecer conectadas a través de distancias inmensas, influenciándose mutuamente sin importar cuán separadas estén. Las religiones y filosofías antiguas enseñaban esta verdad de diferentes maneras. En el budismo, se dice que todo lo que ocurre es el resultado de condiciones previas, lo que se conoce como pratya samudra, o la ley de la interdependencia. En la tradición judeocristiana, encontramos la idea de que hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Mateo 10:30, lo que implica que nada ocurre sin un propósito. En la alquimia y la tradición hermética, se expresa con la famosa frase, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, indicando que todo lo que ocurre en un nivel de la existencia tiene su reflejo en los demás. Este conocimiento nos lleva a una conclusión impactante. Si todo lo que existe está conectado y si cada acción genera una reacción, entonces somos responsables no solo de nuestra propia vida, sino también del mundo en el que vivimos. Cada pensamiento y cada emoción que emitimos afectan a la totalidad de la red cósmica. Los filósofos que descubrieron la trama oculta. Desde la antigüedad, los grandes pensadores han intentado explicar la existencia de este orden invisible. Pitágoras hablaba de la música de las esferas, una vibración cósmica que mantiene la armonía del universo. Platón en su obra Artaimeo, describía el mundo como un organismo vivo, donde cada parte influye en el todo. Leibniz formuló la teoría de las mónadas, según la cual todo en el universo está sincronizado de manera perfecta. Nikola Tesla decía que si quieres entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Las enseñanzas de estos sabios, lejos de ser meras especulaciones, nos muestran que la realidad no es caótica, sino ordenada, y que detrás de todo lo que ocurre hay una estructura precisa de causas y efectos. La mecánica cuántica y la conexión de todo con todo. La ciencia moderna ha llegado a conclusiones sorprendentes que confirman lo que los místicos ya sabían. Uno de los descubrimientos más impactantes es el efecto observador, demostrado en el experimento de la doble rendija. En este experimento, los científicos descubrieron que las partículas se comportaban de manera distinta dependiendo de si eran observadas o no. En otras palabras, la conciencia del observador alteraba la realidad física. Esto implica algo revolucionario: no somos meros espectadores del universo, sino participantes activos. Nuestros pensamientos, nuestra atención y nuestra intención influyen en lo que ocurre a nuestro alrededor. Otro concepto clave es el entrelazamiento cuántico, el cual demuestra que dos partículas pueden permanecer conectadas sin importar la distancia que las separe. Einstein lo llamaba en acción fantasmal a distancia, pero hoy en día la física ha demostrado que esta conexión existe y que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. Si todo en el universo está entrelazado, entonces nuestros pensamientos y acciones afectan no solo nuestra propia vida, sino también la vida de los demás y el mundo entero. El poder de la intención y la causa de los milagros. Si comprendemos que el universo es una red interconectada y que nuestra conciencia afecta la realidad, entonces entendemos que los llamados milagros no son eventos sobrenaturales, sino efectos generados por causas que aún no comprendemos del todo. Los grandes místicos y santos de la historia no hacían milagros por arte de magia, sino porque entendían y aplicaban estas leyes de manera consciente. Jesús decía: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, muévete de aquí allá, y se movería. Esto nos habla del poder de la intención sobre la materia. San Francisco de Asís era conocido por su capacidad de comunicarse con los animales, porque comprendía la conexión profunda entre todos los seres. Yogananda, en su libro Autobiografía de un Yogi, relata numerosos casos de sanaciones y materializaciones logradas mediante la concentración mental y el control de la energía. Cuando comprendemos el principio de causa y efecto en su nivel más profundo, nos damos cuenta de que el pensamiento es una causa y que la realidad es su efecto, despertando la conexión universal. A medida que profundizamos en este conocimiento, nuestra percepción de la vida cambia. De repente,
dejamos de vernos como individuos aislados y empezamos a percibir la interconexión de todo lo que existe. Nos volvemos más conscientes de nuestros pensamientos y emociones, porque sabemos que están creando efectos en nuestra realidad. La red de la existencia está tejida con causas y efectos, y al comprender esta verdad, podemos aprender a movernos dentro de ella con sabiduría. Porque el universo no es un caos, es un orden perfecto. Y quien lo entienda, deja de ser víctima de las circunstancias y se convierte en un maestro de su destino. Capítulo 3. Los grandes maestros y su entendimiento de la causa y el destino. A lo largo de la historia, han existido seres que han comprendido y aplicado el principio de causa y efecto con maestría. No fueron meros filósofos, sino verdaderos alquimistas de la realidad. Seres que dejaron de ser víctimas de las circunstancias y se convirtieron en arquitectos de su destino. Sus enseñanzas, ocultas para las masas pero accesibles para los iniciados, nos muestran que aquel que comprende esta ley no solo puede prever los efectos de sus acciones, sino que también puede alterarlos, modificando su vida y su destino de manera consciente. El conocimiento de la causa y el efecto ha sido transmitido de generación en generación, pero siempre de manera velada. Ha estado presente en los libros sagrados de las grandes religiones, en los textos herméticos, en las enseñanzas de los místicos y en los discursos de los filósofos. Sin embargo, la mayoría de las personas lo ha pasado por alto, prefiriendo creer en el azar y en la suerte en lugar de asumir la responsabilidad de sus propias acciones. En este capítulo exploraremos cómo algunos de los más grandes maestros espirituales, filósofos y científicos han entendido y aplicado esta ley, y cómo sus vidas y enseñanzas nos revelan la verdad oculta detrás del destino humano. Jesucristo y la enseñanza de la siembra y la cosecha. La enseñanza de Jesucristo está impregnada del principio de causa y efecto. Aunque la religión ha simplificado su mensaje en dogmas y creencias superficiales, su verdadera enseñanza es la de la responsabilidad individual y la transformación consciente de la realidad. Jesús dijo: «Con la vara que midas, serás medido». Mateo 7, 2. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también será. Gálatas 6, 7. Pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Mateo 7, 7. Estos versos no son simples metáforas. Nos hablan de una ley universal inmutable: lo que damos, recibimos. Lo que pedimos con fe, nos es concedido. Lo que sembramos en nuestras vidas, cosechamos tarde o temprano. Jesús no enseñó que los seres humanos eran víctimas de un destino caprichoso, sino que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar su vida a través de sus pensamientos, palabras y acciones. La verdadera fe no es esperar que algo suceda por intervención divina, sino entender que nuestras acciones generan efectos inevitables en el tejido de la existencia. Los primeros cristianos comprendían esta enseñanza, pero con el tiempo fue distorsionada. Se impuso la idea de que la salvación dependía de la gracia de una entidad externa en lugar de entender que el cielo y el infierno son estados de conciencia generados por nuestras propias elecciones. Buda y la ley del karma. En la tradición budista, el principio de causa y efecto es conocido como la ley del karma. Buda enseñó que el sufrimiento humano no es producto del azar ni de la voluntad de un ser supremo, sino de nuestras propias acciones y elecciones pasadas. Lo que somos hoy viene de nuestros pensamientos de ayer, y nuestros pensamientos presentes construyen nuestra vida de mañana. Nuestra vida es la creación de nuestra mente. Para Buda, la mente es el origen de todo. No es el mundo exterior el que nos hace sufrir, sino nuestra reacción ante él. Las circunstancias en las que nacemos, las pruebas que enfrentamos, las personas que llegan a nuestra vida, todo es resultado de las causas que hemos puesto en movimiento en el pasado, en esta vida o en vidas anteriores. Sin embargo, la enseñanza del karma no es una condena, sino una oportunidad. Buda enseñó que así como el pasado creó el presente puede modificar el futuro. A través de la meditación, la disciplina mental y la acción consciente, podemos transformar nuestro destino y liberarnos del sufrimiento. Hermes Trismegisto y la ciencia hermética de la causa y el destino.
El hermetismo es una de las tradiciones esotéricas más antiguas y profundas que existen. Se dice que Hermes Trismegisto, una figura mítica que combina las enseñanzas del dios egipcio Tot con las del dios griego Hermes, fue el primer maestro en transmitir las leyes fundamentales del universo a la humanidad. El Kybalion, el libro que recoge las enseñanzas herméticas, establece el principio de causa y efecto de la siguiente manera. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Aquí encontramos una de las revelaciones más poderosas. Lo que llamamos suerte o azar no es más que una cadena de causas y efectos que no hemos percibido conscientemente. Nada en el universo ocurre sin motivo. Los hermetistas comprendían que todo lo que hacemos, pensamos y sentimos genera ondas que se propagan en el tiempo y el espacio. Aprender a controlar nuestras causas nos permite modificar los efectos que experimentamos. Los filósofos y la ciencia del destino. No solo los maestros espirituales han hablado sobre la causa y el efecto. Algunos de los filósofos más influyentes de la historia también han llegado a la misma conclusión. Platón hablaba del mundo de las ideas y de cómo la realidad material es solo una manifestación de principios invisibles que la preceden. Aristóteles definió la causa primera como el origen de todas las cosas, un concepto que influenció a siglos de pensadores. Nietzsche decía, el destino no es una cuestión de azar, sino de elección. Jung formuló la teoría de la sincronicidad, la idea de que ciertos eventos aparentemente aleatorios están vinculados por un significado más profundo. La enseñanza oculta de las sociedades secretas. A lo largo de la historia, el conocimiento de la causa y el efecto ha sido resguardado por diversas sociedades secretas y escuelas esotéricas. La masonería, los rosacruces, los esenios, los caballeros templarios y muchas otras hermandades ocultas comprendían que el ser humano tiene el poder de modelar su destino a través del conocimiento y la voluntad. ¿Por qué este conocimiento ha sido mantenido en secreto? Porque empodera. Un ser humano que comprende que no es una víctima de la vida, sino un creador consciente de su realidad, se convierte en alguien imposible de controlar. Las religiones institucionalizadas y los sistemas de poder han preferido fomentar la idea de que el destino está en manos de fuerzas externas, en lugar de enseñar que cada uno de nosotros es responsable de su propio camino. Conclusión: el poder de tomar las riendas del destino. Los grandes maestros han dejado un mensaje claro: el destino no es algo que nos ocurre, sino algo que creamos. Aquellos que entienden la ley de causa y efecto dejan de ser esclavos de las circunstancias y comienzan a vivir con intención y propósito. Cada pensamiento, cada acción, cada emoción que emitimos es una causa que genera efectos. Si deseamos cambiar nuestra vida, debemos cambiar la manera en que pensamos y actuamos. La clave está en la conciencia. Ahora que comprendes esta verdad, tienes en tus manos una herramienta poderosa. Lo que hagas con este conocimiento determinará el futuro que experimentarás. Capítulo 4. El libre albedrío y la ilusión del destino. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano se ha preguntado si su vida está determinada por un destino predestinado o si posee el poder de cambiar su camino a través del libre albedrío. Esta dicotomía ha sido motivo de debate entre filósofos, teólogos y científicos. ¿Estamos atrapados en un guión escrito por fuerzas superiores o somos los arquitectos de nuestra realidad? La respuesta yace en la comprensión del principio de causa y efecto. No hay destino impuesto desde afuera, sino una serie de consecuencias generadas por causas previas. Lo que hoy llamamos destino es simplemente el resultado de decisiones pasadas, de acciones que hemos tomado conscientemente o inconscientemente. Pero al mismo tiempo, cada acción que tomamos en el presente es una nueva causa que dará frutos en el futuro. La clave para comprender este misterio está en darnos cuenta de que no somos esclavos de un destino impuesto, sino que estamos inmersos en una red de causas y efectos de la cual podemos salir si nos volvemos conscientes de nuestras elecciones. ¿Es el destino una ilusión? La mayoría de las personas creen en el destino porque ven patrones en sus vidas que parecen repetir una y otra vez.
Sienten que las mismas situaciones, problemas o incluso personas aparecen en su camino, como si algo invisible los guiara a través de una serie de eventos inevitables. Pero, ¿qué es el destino sino la acumulación de causas que nosotros mismos hemos generado en el pasado? Si hoy vivimos en determinadas circunstancias, es porque hemos creado las condiciones para ello. No hay una mano invisible que nos haya colocado en este punto de la existencia sin nuestro consentimiento. El problema radica en que la mayoría de las personas viven en un estado de inconsciencia. Actúan mecánicamente, repiten patrones de pensamiento y comportamiento heredados de su familia, su cultura y su sociedad. Se encuentran atrapados en una espiral de efectos generados por causas que ni siquiera recuerdan haber sembrado. Carl Jung lo expresó con precisión. Hasta que lo inconsciente no se hará consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Cuando una persona no es consciente de sus propios pensamientos y emociones, vive bajo la ilusión de que su destino está fuera de su control. Pero el momento en que se vuelve consciente de la ley de causa y efecto, comprende que su destino no es más que el resultado de su estado de conciencia. La programación mental y el destino autoimpuesto. El libre albedrío existe, pero solo en la medida en que la persona sea consciente de sus pensamientos y acciones. La mayoría de las personas creen que son libres, pero en realidad están programadas por las creencias de su entorno. Desde que nacemos, absorbemos los pensamientos y creencias de nuestros padres, maestros, religión y sociedad. Nos enseñan que es posible y que no, que debemos temer y que debemos desear. A través de la repetición, estas creencias se arraigan en el subconsciente y terminan convirtiéndose en nuestra realidad. Por ejemplo, si una persona ha crecido con la creencia de que el dinero es difícil de obtener, pasará toda su vida luchando con la escasez, sin darse cuenta de que su propia mente es la causa de su experiencia. Si alguien ha sido condicionado a creer que no merece el amor, saboteará inconscientemente sus relaciones. La paradoja es que creemos estar tomando decisiones libres, pero en realidad estamos actuando según un guión escrito por nuestra mente subconsciente. Y así, terminamos llamando destino a lo que no es más que la manifestación de nuestras creencias más profundas. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de este mecanismo, obtenemos el poder de reescribir el guión. Podemos cambiar nuestras creencias, modificar nuestros patrones de pensamiento y empezar a generar nuevas causas que producirán nuevos efectos en el futuro. El poder de la elección consciente. El destino no está escrito en piedra. No somos esclavos de nuestras circunstancias, pero tampoco podemos ignorar las leyes que rigen la existencia. Cada elección que hacemos es una causa en sí misma. Si tomamos decisiones basadas en la inconsciencia, generamos efectos que parecen aleatorios y fuera de nuestro control. Pero si tomamos decisiones con plena conciencia de sus consecuencias, comenzamos a dirigir nuestra vida de manera consciente. El problema es que la mayoría de las personas viven en piloto automático. Reaccionan a la vida en lugar de crearla. Se dejan llevar por emociones pasajeras, por impulsos momentáneos, sin darse cuenta de que cada acción tiene una consecuencia. Aquí es donde entra en juego el libre albedrío. No se trata de hacer lo que queramos sin consecuencias, sino de entender que somos responsables de lo que sembramos. Jesús dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. La verdadera libertad no es hacer lo que nos plazca sin consecuencias, sino conocer las leyes del universo y actuar en armonía con ellas. Quien comprende la ley de causa y efecto se libera de la ilusión del azar y toma control de su destino. El camino del maestro, romper el ciclo de causa y efecto. La mayoría de las personas están atrapadas en un ciclo de causa y efecto del cual no pueden escapar. Repiten los mismos errores, viven los mismos dramas, se encuentran con los mismos problemas, sin darse cuenta de que ellos mismos son la causa de su propia realidad. El maestro, en cambio, entiende la naturaleza de esta ley y la usa en su favor. En lugar de reaccionar ciegamente ante la vida, actúa con sabiduría. No siembra causas al azar, sino que elige sus pensamientos y acciones con precisión, sabiendo que todo lo que emite regresará a él en forma de experiencias.
Los grandes iluminados de la historia han enseñado que el camino a la verdadera libertad consiste en romper el ciclo de causa y efecto a través de la consciencia. Buda decía: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento no es más que el resultado de causas previas. Cuando una persona reacciona con ira, miedo o resentimiento ante una situación, está generando más causas que atraerán más sufrimiento en el futuro. Pero cuando reacciona con comprensión y sabiduría, rompe el ciclo y trasciende la ley de causa y efecto. Conclusión: ¿cómo elegimos nuestro destino? El destino no es algo fijo ni inmutable. Es un flujo de posibilidades que depende de nuestras decisiones. Si seguimos actuando de manera inconsciente, nuestro destino será la repetición de nuestro pasado. Pero si tomamos control de nuestros pensamientos, emociones y acciones, comenzamos a escribir un futuro distinto. El universo no impone nada. Solo responde a las causas que generamos. Quien entiende esto deja de quejarse de su suerte y empieza a sembrar conscientemente las semillas de la vida que desea cosechar. El verdadero despertar espiritual consiste en darnos cuenta de que siempre hemos tenido el poder, solo que no sabíamos cómo usarlo. Ahora que lo sabemos, la elección es nuestra. Capítulo 5. La conexión entre la mente y la realidad. Los antiguos sabios y las tradiciones espirituales han enseñado que la mente es la causa primaria de toda manifestación en la realidad. La ciencia moderna, a través de la mecánica cuántica y la neurociencia, ha llegado a la misma conclusión. Nuestros pensamientos no son simples ocurrencias efímeras, sino fuerzas que moldean el mundo físico. Comprender esta verdad cambia por completo nuestra percepción de la existencia. Si la realidad que experimentamos no es más que el reflejo de nuestros pensamientos, entonces tenemos en nuestras manos el poder de transformar nuestro destino. Este capítulo explorará cómo la mente interactúa con el mundo material y cómo podemos utilizar el principio de causa y efecto para moldear conscientemente nuestra vida. El experimento de la doble rendija y el poder del observador. Uno de los descubrimientos más impactantes de la ciencia moderna es el llamado experimento de la doble rendija. En este experimento, los científicos observaron que las partículas subatómicas podían comportarse como ondas o como partículas, dependiendo de si eran observadas o no. Esto significa que la conciencia del observador afectaba el resultado del experimento. ¿Qué implica esto? Implica que la realidad no es algo fijo e inmutable, sino que responde a la atención y la intención del observador. En otras palabras, nuestra mente tiene el poder de influir en la materia. Este descubrimiento confirma lo que los místicos y sabios han afirmado por siglos, que nuestros pensamientos no son meras ideas abstractas, sino fuerzas creadoras que afectan el mundo exterior. Si la observación puede alterar la naturaleza de la realidad, entonces debemos preguntarnos: ¿cuál es el efecto de nuestros pensamientos diarios en nuestra vida? La ley de la atracción y la causa mental. Las antiguas enseñanzas herméticas nos dicen que el universo es mental. El todo es mente, el universo es mental. Kybalion. Esto significa que todo lo que experimentamos en la realidad externa tiene su origen en la mente. Nuestros pensamientos y emociones emiten vibraciones que atraen experiencias de la misma naturaleza. La famosa ley de la atracción, popularizada en tiempos recientes, no es más que una forma simplificada de expresar el principio de causa y efecto en el plano mental. Si una persona mantiene pensamientos de escasez, miedo o carencia, atraerá circunstancias que refuercen esas ideas. Pero si cultiva pensamientos de abundancia, gratitud y confianza, atraerá experiencias que reflejen esos estados internos. La mente, al ser la causa, determina la calidad de nuestra realidad. Pero la mayoría de las personas viven sin ser conscientes de este proceso y permiten que su mente funcione en piloto automático, generando efectos que luego interpretan como suerte o destino. El poder de la creencia, como lo que creemos se convierte en realidad. La mente humana es altamente programable. Desde la infancia, absorbemos creencias del entorno y las adoptamos como verdades absolutas. Si un niño crece en un ambiente donde se le dice que el dinero es difícil de conseguir o que no es lo suficientemente inteligente,
Esas ideas se incrustarán en su subconsciente y se manifestarán en su vida adulta como realidades inquebrantables. Pero lo que pocos saben es que estas creencias no son verdades objetivas, sino simples programas mentales. Y lo más importante, pueden ser reprogramadas. En la neurociencia, esto se conoce como neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de cambiar y adaptarse a nuevas creencias y patrones de pensamiento. Los místicos de antaño ya sabían esto y lo expresaban de diferentes maneras. Jesús, todo es posible para el que cree. Buda, somos lo que pensamos. Con nuestros pensamientos creamos el mundo. Napoleón Hill, lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Las creencias son causas invisibles que generan efectos visibles. Quien cambia sus creencias, cambia su destino. El inconsciente colectivo y la influencia de la mente humana en la realidad global. Carl Jung introdujo el concepto del inconsciente colectivo, una especie de campo mental compartido por toda la humanidad. Esto significa que no solo nuestros pensamientos individuales afectan nuestra vida, sino que la conciencia colectiva de la humanidad también influye en la realidad global. Las crisis económicas, las guerras y los cambios sociales no surgen de la nada, sino que son el reflejo de los estados mentales predominantes en la sociedad. Cuando el miedo se propaga en la mente colectiva, genera eventos catastróficos. Pero cuando la humanidad se enfoca en la paz y la cooperación, el mundo responde en consecuencia. Si comprendemos esto, nos damos cuenta de que tenemos un poder mucho mayor del que imaginamos. No solo podemos cambiar nuestra vida, sino que al elevar nuestra conciencia, influimos en la conciencia del planeta entero. El camino del maestro, usar la mente conscientemente. Los grandes maestros espirituales han comprendido esta verdad y han utilizado su mente como una herramienta para moldear la realidad. Jesús realizaba milagros no porque fuera un ser especial, sino porque entendía las leyes de la mente y la fe. Los yogis de la India pueden alterar su temperatura corporal y reducir su ritmo cardíaco a voluntad. Los monjes tibetanos pueden generar calor en su cuerpo al punto de derretir la nieve a su alrededor. ¿Cómo es posible? Porque han aprendido a controlar la causa, la mente. Cuando dominamos la mente, dominamos nuestra realidad. Conclusión: asumir el poder de la mente. Ahora que entendemos que nuestra mente es la causa de nuestra realidad, debemos preguntarnos: ¿en qué tipo de pensamientos estamos invirtiendo nuestra energía cada día? ¿Estamos sembrando causas de miedo y escasez, o causas de amor y abundancia? ¿Estamos permitiendo que nuestra mente funcione en automático, o estamos eligiendo conscientemente nuestros pensamientos? Quien comprende el principio de causa y efecto a nivel mental deja de ser una víctima del destino y se convierte en un creador de su realidad. Porque el universo no responde a nuestras palabras ni a nuestros deseos, sino a nuestra vibración interna. Y quien aprende a alinear su mente con la realidad que desea, descubre que no hay límites para lo que puede crear. Capítulo 6. Las sociedades secretas y el conocimiento de la causa y efecto. A lo largo de la historia, el conocimiento del principio de causa y efecto ha sido cuidadosamente resguardado por diversas sociedades secretas y escuelas de misterio. Mientras las masas eran condicionadas a creer en la suerte, el destino o el azar, los iniciados en estas hermandades comprendían que la vida no es un juego de incertidumbre, sino una ecuación precisa donde cada pensamiento, palabra y acción genera consecuencias inevitables. Las antiguas escuelas de sabiduría, desde Egipto hasta la Europa medieval, enseñaban a sus discípulos que el ser humano no es una víctima de las circunstancias, sino un creador consciente de su propia realidad. Pero este conocimiento nunca fue entregado a todos. ¿Por qué? Porque comprender el poder de la causa y el efecto es la clave para la verdadera libertad, y un pueblo libre es difícil de controlar. En este capítulo exploraremos cómo las sociedades secretas han utilizado este principio a lo largo del tiempo, y cómo el conocimiento hermético ha sido ocultado, distorsionado y protegido para evitar que cayera en manos de quienes no estaban preparados para comprenderlo. Las escuelas de misterios del antiguo Egipto y Grecia. El conocimiento de la causa y el efecto tiene sus raíces en la antigüedad. En Egipto,
Los sacerdotes y magos que servían en los templos eran entrenados en las leyes cósmicas que rigen la realidad. Hermes Trismegisto, la figura legendaria que fusiona la sabiduría egipcia con la tradición griega, enseñó en sus textos herméticos que el universo es regido por principios inmutables. Entre ellos, el principio de causa y efecto era uno de los más sagrados. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se da a la ley no reconocida. El Kybalión. En la Grecia clásica, los discípulos de Pitágoras, Platón y los iniciados en los misterios de Eleusis aprendían que la realidad no era aleatoria, sino que respondía a leyes invisibles. Los grandes filósofos entendían que la mente humana es el punto de partida de la creación y que el destino no era algo impuesto por los dioses, sino el resultado de acciones conscientes o inconscientes. Este conocimiento era reservado solo para unos pocos. Para acceder a los misterios de Eleusis, los iniciados debían someterse a rigurosas pruebas y jurar guardar silencio absoluto sobre lo que aprendían. No era un simple capricho de exclusividad, sino una medida de protección. Quien no estuviera preparado para comprender el poder de sus pensamientos y acciones podía usar este conocimiento para el caos en lugar de la armonía. Los templarios, rosacruces y masones, guardianes del secreto. En la Edad Media, las sociedades secretas que protegían el conocimiento hermético florecieron en la sombra, ocultas del dominio de la Iglesia y los monarcas. Los caballeros templarios, aunque conocidos por su papel militar y económico, también poseían un conocimiento esotérico profundo. En sus viajes a Tierra Santa, tuvieron acceso a manuscritos y enseñanzas de las antiguas tradiciones orientales, incluyendo la cábala hebrea y los textos sufíes. Se dice que comprendieron la ley de causa y efecto en su totalidad, entendiendo que todo poder externo se fundamenta en el dominio interno. Los Rosacruces, una sociedad de alquimistas y filósofos herméticos, fueron herederos de la tradición egipcia y griega. Para ellos, el ser humano debía aprender a transmutar sus pensamientos negativos en positivos, sus acciones inconscientes en actos conscientes. Sabían que la ignorancia de la ley de causa y efecto condenaba al ser humano a vivir en la repetición del sufrimiento, mientras que su comprensión permitía alcanzar la verdadera libertad. Los masones, herederos de la tradición templaria, han transmitido de generación en generación el principio de que cada acción construye o destruye. En sus rituales y símbolos, encontramos referencias a la construcción del templo interior, que no es otra cosa que la edificación de una vida basada en el conocimiento y la responsabilidad de nuestras elecciones. En sus grados más elevados, se enseña que quien comprende la ley de causa y efecto se convierte en el arquitecto de su destino, en lugar de ser un simple ladrillo en el muro de la existencia. La manipulación del conocimiento por las élites. Si el conocimiento de la causa y el efecto ha sido protegido con tanto recelo, ¿por qué no ha sido difundido al mundo entero? La respuesta es simple: un ser humano que comprende su poder ya no es fácilmente manipulable. Las élites que han gobernado el mundo han utilizado este principio en su favor. Han entendido que si controlan la mente de las masas, pueden influir en sus acciones y, por lo tanto, en sus destinos. A través de la educación, la religión y los medios de comunicación, han implantado creencias que hacen que las personas se sientan impotentes, que crean en el azar, en la suerte, en la intervención divina externa, en lugar de reconocer su propio poder. Han condicionado a las personas a pensar en términos de miedo y carencia, porque saben que un pensamiento de miedo genera una realidad de sumisión. Pero aquellos que logran despertar y comprender la ley de causa y efecto pueden liberarse de esta manipulación. Se dan cuenta de que no necesitan intermediarios para acceder a su poder. Comprenden que su destino no está en manos de un gobierno, de una religión o de una entidad externa, sino en sus propias decisiones. El código oculto en los libros sagrados y prohibidos. A pesar de los intentos por ocultar este conocimiento, la verdad ha estado presente en los textos sagrados de todas las tradiciones. En la Biblia, encontramos la ley de causa y efecto expresada en versículos como: el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu será vida eterna. Gálatas 6, 8.
En la Cábala, se enseña que cada palabra y cada acto dejan una huella en la realidad, lo que se conoce como el registro de los mundos superiores. En los Vedas, se habla del karma como la ley inquebrantable de acción y reacción. En los evangelios gnósticos, como el Evangelio de Tomás, Jesús enseña que cada pensamiento crea un efecto en el mundo. Cuando hagáis que lo interior sea como lo exterior, y lo exterior como lo interior, entonces entraréis en el reino. Los libros prohibidos, como los manuscritos del Mar Muerto, los textos de Enoch y el Corpus Hermeticum, contienen enseñanzas similares. Todos ellos nos dicen que la realidad que experimentamos no es algo impuesto desde afuera, sino el resultado de nuestro propio estado de conciencia. El conocimiento del principio de causa y efecto ha sido preservado y ocultado porque su comprensión verdadera es la llave de la libertad. Quien lo entiende deja de ser una víctima de la vida y se convierte en un creador consciente. Sabe que no hay accidentes, que todo lo que le sucede tiene una causa previa, y que cada elección que haga hoy definirá su mañana. Las sociedades secretas han guardado este conocimiento por siglos, pero en este tiempo de despertar, la verdad está saliendo a la luz. Porque el momento ha llegado. El velo se está levantando. Y aquellos que están listos para comprenderlo, finalmente verán. Capítulo 7. La causa del dolor y el sufrimiento humano. Si el universo está regido por la ley de causa y efecto, si cada acción, pensamiento y emoción generan consecuencias inevitables, ¿por qué el sufrimiento parece estar presente en todas las épocas, en todas las civilizaciones y en la vida de casi todos los seres humanos? Esta es una de las preguntas más profundas que ha atormentado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Algunos han afirmado que el sufrimiento es un castigo divino, otros que es parte del azar y la imperfección de la existencia, y algunos más han buscado trascenderlo a través de la negación o la resignación. Pero la verdad es otra. El sufrimiento no es producto del azar ni de la crueldad de un Dios externo. Es una consecuencia de causas específicas, muchas veces invisibles para la mente común. Y lo más importante, puede ser comprendido, transformado y trascendido. La ilusión del castigo y la naturaleza del karma. Desde las antiguas escrituras védicas hasta los evangelios cristianos, se ha enseñado que el sufrimiento no es un castigo arbitrario, sino la consecuencia de acciones pasadas. En la tradición oriental, esta ley se conoce como karma. El karma no es un juez, ni un verdugo. No es una entidad externa que nos premia o nos castiga. Es simplemente el reflejo de nuestras propias acciones, pensamientos y elecciones. Jesús lo explicó de manera clara cuando dijo: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Gálatas 6, 7. El sufrimiento es el resultado de semillas que han sido sembradas previamente, ya sea en esta vida o en vidas anteriores. Puede manifestarse como enfermedad, pobreza, relaciones conflictivas o situaciones difíciles, pero siempre responde a una causa que, aunque desconocida para el individuo, sigue operando en los planos sutiles de la existencia. En la filosofía budista, el dukkha, sufrimiento, es considerado una parte esencial de la vida humana, pero no como un castigo, sino como una oportunidad para despertar. Buda enseñó que el sufrimiento surge del apego, la ignorancia y el deseo, y que solo a través del conocimiento y la comprensión profunda se puede alcanzar la liberación. El sufrimiento como herramienta de evolución. Aunque el sufrimiento puede parecer injusto o innecesario desde una perspectiva limitada, en realidad cumple una función dentro del proceso de evolución del alma. Cada prueba que enfrentamos, cada pérdida, cada dolor, no es más que una oportunidad de aprendizaje. La vida, con su aparente dureza, no nos castiga, sino que nos ofrece la posibilidad de corregir errores, desarrollar nuevas virtudes y fortalecer nuestra conciencia. En los textos esotéricos, se enseña que el sufrimiento es un gran maestro para el alma. Es el fuego que purifica, que revela las impurezas y que obliga al ser humano a buscar dentro de sí mismo las respuestas que de otro modo nunca encontraría. Muchos de los grandes maestros espirituales pasaron por pruebas intensas antes de alcanzar la iluminación. Jesús fue crucificado antes de resucitar.
Buda pasó años en la austeridad y el ayuno antes de alcanzar la iluminación bajo el árbol Bodhi. San Juan de la Cruz escribió su poesía mística mientras sufría encarcelamiento y torturas. Los grandes alquimistas enfrentaron persecución y aislamiento antes de transmutar su ser. Estos ejemplos nos muestran que el sufrimiento, cuando es comprendido y aceptado con sabiduría, se convierte en el catalizador del despertar espiritual. El dolor autoimpuesto, como la mente crea el sufrimiento. Si bien hay sufrimientos que son el resultado de causas pasadas, hay otro tipo de sufrimiento que es completamente innecesario, el que creamos en nuestra propia mente. La mayoría de las personas sufren más por la interpretación que le dan a los hechos que por los hechos en sí mismos. El miedo al futuro, la culpa por el pasado, la resistencia a aceptar lo que es, generan más dolor que la situación en sí. Jesús dijo: «No os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal». Mateo 6:34. Buda, por su parte, comparó la mente del ser humano con un hombre que ha sido herido por una flecha y que, en lugar de buscar curarse, se dispara otra flecha a sí mismo con su interpretación del dolor. Esta segunda flecha es la que genera el sufrimiento innecesario. No podemos evitar que ciertas cosas ocurran en nuestra vida, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos ante ellas. El sabio no se resiste al dolor, sino que lo observa, lo comprende y aprende de él. Liberarse del sufrimiento, el camino del conocimiento. ¿Cómo podemos liberarnos del sufrimiento? 1. Comprendiendo sus causas. El sufrimiento no es aleatorio, sino el resultado de acciones previas. Si analizamos con sinceridad nuestras elecciones, podemos identificar los patrones que lo generan. 2. Aceptando la realidad sin resistencia. No podemos cambiar lo que ya ha ocurrido, pero sí podemos cambiar nuestra reacción ante ello. La aceptación es la clave para transformar el sufrimiento en sabiduría. 3. Cambiando la causa para cambiar el efecto. Si nuestras acciones pasadas generaron sufrimiento, nuestras acciones presentes pueden generar bienestar. No estamos condenados a repetir errores si tomamos decisiones conscientes. 4. Elevando la vibración de la mente. El sufrimiento disminuye cuando aprendemos a enfocar nuestra mente en estados elevados de gratitud, compasión y amor. Los grandes maestros nos han mostrado que la clave de la liberación está en la comprensión. Jesús lo expresó de manera clara. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Buda lo sintetizó en su enseñanza sobre las 4 nobles verdades, donde explicó que el sufrimiento tiene una causa, pero que también tiene un fin. Hermes Trismegisto lo reveló en sus enseñanzas herméticas, donde explicó que al conocer la ley de causa y efecto, el ser humano puede dejar de ser un esclavo del destino y convertirse en su propio maestro. El sufrimiento, aunque difícil de aceptar, es una herramienta de transformación. No es un castigo, sino un maestro. No es una condena, sino una oportunidad. Aquel que comprende su origen y su propósito deja de verlo como un enemigo y comienza a utilizarlo como un portal hacia su evolución. En lugar de preguntarse ¿por qué me ocurre esto?, el sabio se pregunta ¿qué puedo aprender de esto? El sufrimiento, cuando es enfrentado con sabiduría, nos empuja hacia el despertar. Y cuando finalmente comprendemos su naturaleza, descubrimos que nunca fuimos víctimas de la vida, sino aprendices en el sendero de la evolución. Capítulo 8. El secreto detrás de los grandes líderes y visionarios. A lo largo de la historia, han existido individuos que parecían poseer un conocimiento especial, un entendimiento profundo sobre las leyes que rigen el universo y la mente humana. Estos grandes líderes, filósofos, científicos, inventores y místicos no lograron sus hazañas por azar ni por mera suerte, sino porque comprendieron y aplicaron, consciente o inconscientemente, el principio de causa y efecto, que hizo que personajes como Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Isaac Newton, Marie Curie, Albert Einstein, Buda, Jesucristo o Mahatma Gandhi lograran transformar el mundo. ¿Cómo es que ciertos individuos han logrado trascender sus circunstancias y escribir su propia historia mientras la
Mayoría parece ser arrastrada por la corriente del destino. La respuesta yace en la manera en que estos seres entendieron la realidad y la moldearon a su favor. En este capítulo exploraremos los principios que utilizaron, las ideas que aplicaron y cómo podemos aprender de ellos para convertirnos en los arquitectos de nuestra propia vida. El dominio de la mente, el secreto de los genios. El común denominador de todos los grandes líderes y visionarios ha sido el dominio de su mente. Mientras la mayoría de las personas permiten que su mente funcione en automático, repitiendo patrones de pensamiento heredados de su entorno, los grandes maestros han aprendido a dirigir sus pensamientos con precisión y propósito. Nikola Tesla, el inventor de la corriente alterna y de muchas de las tecnologías que usamos hoy, decía: si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Tesla entendía que la realidad no es sólida ni estática, sino que es energía en constante movimiento, moldeada por la frecuencia en la que vibra nuestra mente. Isaac Newton, el padre de la física moderna, comprendió la ley de causa y efecto a través de sus estudios sobre el movimiento y la gravedad. Su famosa tercera ley del movimiento establece: a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto. Aunque Newton aplicó esta idea en el mundo físico, en realidad estaba describiendo una ley que se extiende a todos los ámbitos de la vida. Cada acción que tomamos genera una respuesta en el universo. Albert Einstein, por su parte, nos dejó una de las frases más reveladoras sobre el poder de la mente. La realidad es solo una ilusión, aunque una muy persistente. Einstein comprendía que lo que percibimos como realidad no es más que una manifestación de la conciencia y que nuestra percepción del mundo es moldeada por nuestros pensamientos y creencias. Estos hombres no fueron simples científicos o inventores, fueron místicos disfrazados de racionalistas. La ley de causa y efecto en la vida de los grandes líderes espirituales. No solo los científicos han comprendido esta ley. Los grandes líderes espirituales también la aplicaron en su camino hacia la iluminación. Jesucristo enseñó a sus discípulos que todo lo que una persona siembra en su interior se manifestará en el exterior. Sus parábolas sobre la semilla que cae en buena tierra y da fruto nos hablan de cómo nuestras acciones generan efectos que tarde o temprano cosecharemos. Buda, por su parte, explicó el karma como la ley fundamental que rige la existencia. Enseñó que nuestras acciones generan consecuencias inevitables y que solo a través de la conciencia y la sabiduría podemos trascender el sufrimiento y alcanzar la iluminación. Mahatma Gandhi aplicó este principio de manera práctica cuando declaró: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Gandhi entendía que el mundo exterior es solo un reflejo del mundo interior y que si queremos transformar la realidad, primero debemos transformar nuestra propia conciencia. El poder de la intención y la persistencia. Si analizamos la vida de los grandes líderes y visionarios, encontramos que todos ellos poseían un sentido de propósito inquebrantable. No eran personas que se dejaban llevar por las circunstancias, eran seres que tenían una intención clara y persistían en ella hasta manifestarla en el mundo. Thomas Edison realizó más de 1000 intentos antes de lograr que la bombilla eléctrica funcionara. Cuando le preguntaron cómo se sentía al haber fallado tantas veces, respondió: no he fallado. Solo he encontrado 10,000 maneras en las que no funciona. Este nivel de persistencia solo es posible cuando una persona comprende que cada intento es una causa y que, eventualmente, dará lugar al efecto deseado. Napoleón Hill, autor del clásico libro Piense y hágase rico, estudió durante más de 20 años la vida de los hombres más exitosos de su tiempo y descubrió que todos tenían algo en común, una visión clara y una determinación inquebrantable. En sus propias palabras: cualquier cosa que la mente del hombre pueda concebir y creer, la puede lograr. El entendimiento del tiempo y la paciencia. Otro rasgo común entre los grandes líderes y visionarios es que comprendían el factor tiempo dentro del principio de causa y efecto. Mientras la mayoría de las personas buscan resultados inmediatos y se rinden cuando no los obtienen rápidamente, los grandes maestros saben que toda causa necesita tiempo para manifestarse en forma de efecto. El sembrador no planta una semilla y espera que el árbol crezca al día siguiente. Sabe que debe regarla,
protegerla y darle tiempo para desarrollarse. Asimismo, en la vida, nuestros pensamientos y acciones generan resultados que pueden tardar días, meses o incluso años en manifestarse. Pero quien comprende esta ley sabe que el tiempo no es un enemigo, sino un aliado. Los grandes constructores de civilizaciones, los grandes artistas y los grandes revolucionarios de la historia trabajaron con esta paciencia y visión a largo plazo. Sabían que lo que hacían en el presente se convertiría en la base del futuro. ¿Qué podemos aprender de estos seres extraordinarios? 1. Tomar control de nuestra mente. Los grandes líderes no permitían que su mente funcionara en automático. Cultivaban pensamientos de poder y visión. 2. Ser persistentes en nuestros objetivos. Entendían que cada acción es una causa y que el éxito es el resultado de la acumulación de esfuerzos. 3. Comprender el tiempo como un aliado. Sabían que todo lo que sembramos necesita tiempo para florecer y no se desesperaban por resultados inmediatos. 4. Ser el cambio que queremos ver. No esperaban que el mundo cambiara por sí solo, sino que trabajaban en sí mismos para ser la causa del cambio. Cuando aplicamos estos principios en nuestra propia vida, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en creadores conscientes de nuestro destino. Porque el universo no responde a la suerte ni al azar. Responde a la intención, la acción y la causa sembrada con sabiduría. Capítulo 9. La liberación del alma, rompiendo el ciclo de causa y efecto. A lo largo de este libro, hemos explorado cómo la ley de causa y efecto gobierna todos los aspectos de la existencia. Hemos visto cómo nuestros pensamientos, emociones y acciones generan consecuencias inevitables, y cómo esta ley ha sido comprendida y utilizada por los grandes maestros espirituales, científicos y líderes de la historia. Pero hay un misterio aún más profundo que debe ser revelado. ¿Es posible trascender la ley de causa y efecto? ¿Podemos romper el ciclo de acciones y reacciones que parece atarnos a una rueda interminable de efectos? Las tradiciones espirituales más avanzadas enseñan que sí, es posible. Pero solo aquellos que alcanzan un nivel elevado de conciencia logran hacerlo. En este capítulo, exploraremos cómo el alma puede liberarse del karma acumulado, cómo la mente puede trascender las limitaciones impuestas por la dualidad, y cómo el conocimiento de esta ley nos permite alcanzar un estado de verdadera libertad. La rueda del karma y la repetición inconsciente. En la tradición oriental, la existencia es vista como una rueda de nacimientos y muertes llamada samsara. Cada vida es el resultado de acciones pasadas, y cada acción presente determina el curso de las vidas futuras. Los que desconocen esta ley viven atrapados en una repetición constante de sufrimientos y alegrías momentáneas, sin comprender que ellos mismos están generando las condiciones para su próxima existencia. Jesús expresó esta misma idea cuando dijo: «De cierto os digo que no saldréis de allí hasta que hayáis parado hasta el último cuadrante». Mateo 5:26. En otras palabras, hasta que no hayamos comprendido y corregido las causas que hemos sembrado, seguiremos atrapados en la rueda del karma. Pero el verdadero propósito de la vida no es permanecer atrapado en este ciclo, sino trascenderlo. El camino de la liberación, consciencia y no reacción. La clave para romper el ciclo de causa y efecto radica en la conciencia. Cada vez que reaccionamos automáticamente ante una situación, estamos sembrando nuevas causas que generarán más efectos. Si respondemos con ira, estamos creando condiciones para que la ira vuelva a nosotros. Si reaccionamos con miedo, estamos reforzando el ciclo de miedo. Los grandes maestros han enseñado que la única forma de liberarse de este ciclo es a través de la no reacción consciente. Buda enseñó que el sufrimiento no es causado por los eventos externos, sino por nuestra reacción a ellos. Si aprendemos a observar sin reaccionar mecánicamente, comenzamos a romper la cadena de efectos que nos atan. Jesús dijo: «Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra». Mateo 5:39. Esta enseñanza ha sido malinterpretada como una invitación a la sumisión. Pero en realidad, lo que Jesús estaba diciendo es que la verdadera libertad se encuentra en no reaccionar con violencia o resentimiento, sino en trascender la dualidad de la acción y reacción.
Cuando dejamos de responder con el mismo patrón de comportamiento que se nos impone, dejamos de alimentar el ciclo de causa y efecto y empezamos a liberarnos del karma acumulado. El poder del perdón y la disolución del karma. Uno de los métodos más poderosos para romper el ciclo de causa y efecto es el perdón consciente. Cada vez que guardamos rencor o buscamos venganza, estamos perpetuando una energía que tarde o temprano volverá a nosotros. Pero cuando perdonamos de manera genuina, rompemos el vínculo kármico que nos ata a la persona o situación. Jesús lo dejó claro cuando dijo: «Perdonad, y seréis perdonados». Lucas 6:37. El perdón no es un acto de debilidad, sino de poder. Significa que ya no permitimos que el pasado controle nuestro presente ni nuestro futuro. Significa que hemos aprendido la lección y estamos listos para soltar la carga kármica que llevábamos. El silencio interno, la mente que no genera causa. Los sabios han enseñado que el verdadero poder se encuentra en la mente que ha alcanzado el silencio. Cuando la mente deja de reaccionar impulsivamente, deja de generar causas innecesarias. Ya no actúa por compulsión ni por emociones descontroladas, sino que elige cada pensamiento y acción con plena consciencia. En la tradición hindú, los yogis alcanzan este estado a través de la meditación profunda. En la tradición cristiana, los monjes del desierto practicaban en silencio interno para evitar generar nuevos efectos en sus vidas. Cuando la mente alcanza el estado de neutralidad, se convierte en una presencia observadora en lugar de una fábrica de reacciones. Y en ese estado de neutralidad, el alma comienza a liberarse de las cadenas del destino. Transmutación de la energía, el camino de los alquimistas. Los alquimistas de la antigüedad no solo buscaban convertir el plomo en oro, sino que comprendían que la verdadera transmutación ocurría dentro del ser humano. El verdadero oro es la conciencia despierta. Y el plomo que debemos transformar son nuestras emociones densas, nuestros pensamientos limitantes y nuestros patrones reactivos. Cuando aprendemos a transmutar la ira en compasión, el miedo en confianza y el sufrimiento en entendimiento, estamos cambiando la vibración de nuestra existencia y modificando las causas que generan efectos en nuestra vida. Trascender la dualidad y convertirse en causa en lugar de efecto. La mayoría de las personas viven como efectos de lo que ocurre en el mundo exterior. Reaccionan ante las noticias, las opiniones de los demás, las circunstancias de la vida, sin darse cuenta de que están siendo arrastrados por la corriente de la causalidad. Pero aquellos que han alcanzado un nivel elevado de conciencia dejan de ser efectos y se convierten en causas. En lugar de reaccionar, crean. En lugar de esperar, actúan. En lugar de ser dominados por las circunstancias, las moldean a su favor. Hermés Trismegisto, en el Kybalión, lo expresó de la siguiente manera: el maestro conoce la ley. Aquel que la comprende no se convierte en un simple títere del destino, sino que, conociendo sus mecanismos, la usa para su beneficio. Ser un maestro de la vida no significa estar exento de las leyes universales, sino conocerlas y utilizarlas de manera consciente. Conclusión, la última elección. Ahora que hemos comprendido el poder de la ley de causa y efecto, nos enfrentamos a la elección final. Podemos seguir viviendo como efectos, reaccionando ante lo que la vida nos imponga, sintiéndonos víctimas de las circunstancias. O podemos convertirnos en causas conscientes, eligiendo cada acción con sabiduría, transmutando nuestra energía y liberándonos del karma acumulado. La humanidad ha vivido durante siglos en un estado de inconsciencia, atrapada en ciclos de sufrimiento, repetición y caos. Pero aquellos que despiertan a esta verdad pueden liberarse y crear un destino nuevo. El conocimiento que se ha presentado en estas páginas no es solo teoría. Es una herramienta, un mapa para aquellos que están listos para transformar su vida desde su núcleo más profundo. Porque el verdadero propósito de la existencia no es permanecer atrapado en la rueda de la causalidad, sino trascenderla y alcanzar el estado de verdadera libertad. Aquellos que entienden esto dejan de preguntarse qué les deparará el destino. Porque han comprendido que el destino no se espera. El destino se crea. Capítulo 10. Convertirse en el maestro del destino.
hemos explorado el principio de causa y efecto en sus múltiples dimensiones, desde su impacto en la vida cotidiana hasta su influencia en la evolución del alma. Ahora llegamos al punto culminante de este viaje: comprender cómo utilizar este conocimiento para convertirnos en los verdaderos arquitectos de nuestro destino. La mayoría de las personas viven como hojas arrastradas por el viento, reaccionando a las circunstancias externas sin darse cuenta de que ellas mismas han generado las causas de su propia realidad. Pero aquel que comprende la ley de causa y efecto no vive en la ignorancia ni en la pasividad. Aprende a sembrar conscientemente las semillas del futuro que desea experimentar. Este capítulo revelará cómo los grandes maestros han logrado trascender la ilusión del azar y han tomado control de su vida. Porque el conocimiento no es poder si no es aplicado, y aquel que conoce la ley pero no la usa a su favor sigue siendo esclavo de sus propias elecciones. La conciencia como fuerza creativa. Todo en el universo es creado por la conciencia. Nuestros pensamientos, emociones y creencias son las causas invisibles que generan efectos en la realidad. La mayoría de las personas no son conscientes de este poder y permiten que su mente funcione en piloto automático, recreando los mismos patrones una y otra vez. Pero los grandes maestros han comprendido que la conciencia dirigida es la herramienta más poderosa que existe. Jesucristo dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, muévete de aquí a allá, y se movería. Mateo 5:20. Lo que Jesús estaba enseñando no era una metáfora. Estaba revelando que la realidad responde a la fuerza de la intención y la certeza interna. Los físicos cuánticos han descubierto que el observador afecta la realidad subatómica con su atención. Esto significa que la conciencia no es pasiva, sino activa. Cuando aprendemos a enfocar nuestra mente en una dirección clara y precisa, nos convertimos en creadores de nuestra vida en lugar de víctimas de las circunstancias. La clave: la intención consciente. Cada pensamiento es una semilla que será cosechada en el futuro. Por lo tanto, debemos preguntarnos: ¿qué estamos sembrando con nuestra mente cada día? La intención consciente es el arte de dirigir nuestra energía mental hacia aquello que deseamos manifestar. Los grandes visionarios de la historia, desde Leonardo da Vinci hasta Nikola Tesla, desde Buda hasta Einstein, han utilizado esta capacidad para diseñar su destino. El maestro del destino no actúa de manera impulsiva. Cada una de sus decisiones está guiada por una intención clara. Sabe que todo lo que hace tiene consecuencias y, por lo tanto, actúa con sabiduría y precisión. El poder de la acción correcta. Saber no es suficiente. La clave está en actuar. El error de muchos que buscan el conocimiento es que se quedan en la teoría sin aplicarla en su vida. Pero la ley de causa y efecto no responde a las ideas, sino a las acciones. Hermes Trismegisto dijo: el conocimiento sin acción es inútil. El universo no responde a los deseos, sino a las decisiones. El maestro del destino. 1. Piensa con claridad. Sabe que sus pensamientos generan realidades, por lo que cuida la claridad de su mente. 2. Habla con precisión. Evita el lenguaje negativo o destructivo porque sabe que las palabras son decretos. 3. Actúa con intención. No deja nada al azar. Cada acción es una semilla que ha elegido sembrar con consciencia. Liberarse del pasado y crear un nuevo futuro. Muchas personas intentan cambiar su vida sin éxito porque están atrapadas en las memorias del pasado. Mientras sigan enfocadas en lo que fue, seguirán creando más de lo mismo. El maestro del destino comprende que para crear un nuevo futuro, primero debe liberarse de las ataduras del ayer. Jesús enseñó: nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Buda dijo: no habites en el pasado, no sueñes con el futuro, concentra la mente en el presente. Liberarse del pasado no significa ignorarlo, sino dejar de alimentar la energía de lo que ya no sirve. La clave para transformar la vida es asumir el control del presente. El ahora es el único punto donde podemos sembrar nuevas causas. El equilibrio entre la voluntad y la rendición. Muchos confunden la creación consciente con el control absoluto.
Creen que pueden forzar la realidad a manifestarse según sus deseos, pero esto es una ilusión. El maestro del destino no lucha contra la corriente, sino que aprende a navegarla. Comprende la diferencia entre aquello que puede controlar y aquello que debe aceptar. El taoísmo enseña que la armonía surge cuando aprendemos a fluir con el orden natural de la vida. El Bhagavad Gita dice: haz tu trabajo, pero sin apego al resultado. Cuando una persona actúa con intención clara, pero sin aferrarse a un resultado específico, libera su energía para que el universo se encargue de manifestarlo mejor. Convertirse en el maestro del destino. El destino no está escrito en piedra. Es un río que podemos aprender a navegar con sabiduría. Para convertirnos en los verdaderos creadores de nuestra vida, debemos recordar que 1. Todo lo que pensamos, decimos y hacemos genera consecuencias. La clave es sembrar con sabiduría. 2. Que el enfoque mental crea la realidad. Donde ponemos nuestra atención, dirigimos nuestra energía. 3. La acción es la clave del cambio. No basta con saber, hay que aplicar el conocimiento. 4. El pasado no nos define. Podemos crear un nuevo futuro si dejamos de alimentar las memorias del ayer. 5. El equilibrio es la clave. La voluntad y la rendición trabajan juntas para manifestar una vida en armonía. Cuando comprendemos esto, dejamos de ser esclavos del destino y nos convertimos en sus arquitectos. La ley de causa y efecto no es una limitación, sino una herramienta. Quien la entiende y la usa con sabiduría, descubre que no hay barreras para lo que puede crear. Porque el destino no es algo que nos ocurre. Es algo que diseñamos con cada elección que hacemos.